Muchos pasan la vida buscando un propósito como si fuera un destino oculto, una revelación repentina que llega un día cualquiera y lo cambia todo. Creen que encontrar ese propósito requiere suerte, una epifanía divina o un golpe de suerte cósmico. Pero ese momento rara vez llega. Y mientras esperan, los días siguen pasando, uno tras otro, sin dirección. Yo, Brian Tracy, descubrí que el propósito no es algo que uno encuentra, es algo que uno construye. No está allá afuera esperándolo. Está adentro, esperando ser creado. Cada decisión que toma, cada acción que repite, cada cosa que hace con intención, lo acerca o lo aleja de una vida con sentido. Usted no necesita saber exactamente a dónde va para empezar a avanzar. Necesita decidir por qué vale la pena dar el primer paso. Porque el propósito no se trata de grandeza externa, se trata de significado interno. Y ese significado surge cuando vive con dirección, con principios, con compromiso. Hoy puede seguir esperando que la vida le muestre el camino o puede empezar a caminar con intención. Y cuando lo haga, su propósito empezará a revelarse en cada paso. Durante años me hice la misma pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Me levantaba, trabajaba, cumplía con lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía un vacío, una especie de insatisfacción silenciosa que no sabía explicar. Parecía que hacía todo lo que debía hacer y sin embargo no me sentía realmente vivo. Esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida?, me perseguía como una sombra. Y no importaba cuántos logros alcanzara o cuánto me esforzara en seguir el camino correcto. Ese silencio interior seguía ahí, recordándome que algo esencial faltaba. No entendía por qué, pero sentía que me faltaba dirección. Me faltaba una razón verdadera para levantarme cada mañana más allá de las obligaciones. Y entendí entonces algo poderoso. El ser humano no sobrevive solo con logros, con trabajo o con rutinas. El ser humano necesita sentido. Sin él todo se convierte en un esfuerzo mecánico, en una rutina sin alma. Muchos hombres caen en esta trampa. Viven décadas sin detenerse a preguntarse por qué hacen lo que hacen. Se enfocan en el éxito, en el reconocimiento, en acumular cosas, pero cuando la noche llega y están solos con sus pensamientos, sienten que hay algo más que deberían estar haciendo. Algo que todavía no han descubierto. Y es porque confundimos el propósito con los resultados. Creemos que nuestro propósito es una meta específica, un puesto, un ingreso, una relación, pero el propósito verdadero es más profundo. No se mide con números, se siente con el alma. Es lo que hace que una acción tenga valor, aunque nadie la aplauda. Es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se cae. Es la razón que nos mantiene firmes cuando el mundo parece tambalearse. Cometí el error de pensar que debía descubrir mi propósito como si fuera un secreto escondido en algún lugar del mundo. Busqué en libros, en cursos, en consejos de otros, hasta que me di cuenta de que nadie podía darme la respuesta. Porque el propósito no se encuentra en lo externo, no está en una fórmula mágica ni en un plan predefinido. Está en cómo decido vivir, en qué principios rigen mis días, en lo que estoy dispuesto a dar a los demás y a mí mismo. Está en el compromiso con una vida que valga la pena, no por lo que se obtiene, sino por lo que se entrega. Ese fue el punto de partida. Entender que el propósito no era algo que me pasaría algún día si tenía suerte, era algo que debía construir con cada decisión, y que no podía esperar más, porque cada día sin propósito era un día desperdiciado, un día que jamás regresaría. Y el tiempo, cuando se va, se lleva consigo la posibilidad de vivir con sentido. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a vivir con intención, aun cuando no tenga todas las respuestas? Esa pregunta, cuando se responde con valentía, empieza a cambiarlo todo. Lo primero que tuve que hacer fue enfrentarme con brutal honestidad a mis propias evasiones. Me di cuenta de que había llenado mi vida de ocupaciones, de metas impuestas por otros, de objetivos que lucían bien desde afuera, pero que no significaban nada para mí por dentro. Era fácil perderme en el ruido de las expectativas, en los estándares sociales que dicen que uno debe tener cierta carrera, cierto salario, cierta estabilidad, cierta imagen. Pero ¿de qué sirve cumplir con todo eso si al final del día uno se siente vacío? Entendí que el propósito no puede construirse sobre las expectativas de otros, no puede nacer del miedo a decepcionar ni de la necesidad de aprobación. Tiene que brotar desde lo más íntimo del alma, desde una convicción que solo uno mismo puede encontrar. Y para llegar ahí, tuve que silenciar muchas voces. La voz del miedo, que decía que era muy tarde. La voz del conformismo, que susurraba que así era la vida y no había mucho que hacer. La voz del juicio, que cuestionaba cada impulso del corazón.
y sobre todo la voz de la costumbre que me hacía vivir en piloto automático. Apagar esas voces fue un acto de coraje, porque al hacerlo quedé frente a frente con mi propia incertidumbre. Ya no había excusas. Ya no podía decir que no tenía tiempo. Ya no podía ocultarme detrás de las obligaciones. Estaba solo con la pregunta esencial: ¿qué quiero construir con mi vida? Y ahí empezó la transformación. Me hice preguntas que nunca me había atrevido a hacer. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me indigna? ¿Qué me conmueve hasta las lágrimas? ¿Qué me haría sentir orgulloso al final de mis días? Empecé a notar que mi propósito no tenía que ser grandioso a los ojos del mundo. No necesitaba fundar una empresa, ni cambiar el planeta, ni convertirme en una figura pública. Mi propósito podía ser sencillo, pero poderoso. Vivir con coherencia, alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Ser un hombre que honra sus valores incluso cuando nadie lo observa. Ser una presencia que deja huella en los demás, no por lo que dice, sino por cómo vive. Ser ejemplo de disciplina, de integridad, de entrega. El propósito no tiene una forma única. Para algunos será enseñar, para otros, sanar, para otros, crear. Pero todos los propósitos verdaderos tienen algo en común. Sirven a algo más grande que uno mismo, salen del ego y entran al alma. Y en ese servicio, uno se transforma, se vuelve más fuerte, más centrado, más completo. Ya no busca la validación externa, porque tiene claridad interna. Ya no corre detrás de todo, porque ha elegido lo esencial. Ya no necesita impresionar porque ha encontrado sentido. Empecé a notar que cuando me acercaba a mi propósito, algo dentro de mí cobraba vida. Las decisiones se volvían más claras. El miedo disminuía. La energía aumentaba. Porque cuando vives alineado con tu propósito, tu mente deja de resistirse y empieza a fluir. Ya no te levantas por obligación, te levantas por convicción. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas por impacto. Ya no haces sacrificios vacíos, haces entregas conscientes. Y esa diferencia lo cambia todo. El propósito es la raíz de una vida plena. No es un lujo, es una necesidad. Porque sin él uno puede tener éxito, pero seguirá sintiéndose incompleto. Y eso, con el tiempo, se vuelve insoportable. Por eso, si tú también sientes esa incomodidad interna, ese vacío silencioso que no sabes cómo llenar, no lo ignores. No te acostumbres. No lo llames normal. Ese vacío no es el problema. Es la señal. La señal de que estás llamado a más. A mirar dentro. A reordenar tu vida desde el sentido. Y eso no requiere respuestas inmediatas. Solo requiere decisión. La decisión de empezar a vivir con dirección. Porque el propósito no se encuentra al final del camino. Se construye paso a paso en la forma en que eliges vivir hoy. Comprender eso cambió por completo la forma en que veía mis días. Antes me obsesionaba con resultados lejanos, con metas que parecían definir si mi vida valía o no la pena. Me sentía presionado por lograr algo grande, algo visible, algo que otros pudieran admirar. Pero ahora entendía que el verdadero propósito no tenía que ver con el destino final, sino con el camino que recorría, y más aún, con la forma en que lo recorría. No importaba tanto si llegaba a la cima de una montaña, sino si cada paso que daba estaba alineado con lo que realmente valoraba. Y ahí fue donde descubrí una verdad aún más poderosa. El propósito no se trata de éxito, se trata de coherencia. La coherencia entre lo que creo y lo que hago, entre lo que siento y lo que elijo, entre la visión que tengo para mi vida y las acciones que realizo cada día. Cuando esa coherencia falta, uno se desintegra por dentro. Aunque todo parezca funcionar desde afuera, hay una fractura interna que debilita cada intento. Es como intentar correr con una herida sin curar. Al principio resistes, pero tarde o temprano el dolor te detiene. Por eso empecé a hacerme una pregunta cada noche antes de dormir. ¿Hoy viví de acuerdo con el hombre que quiero ser? No, ¿cuánto logré? No, ¿cuánto gané? Sino, ¿fui coherente con mis principios, con mis valores, con mi visión de vida? Y esa pregunta me ayudó a rediseñar mis días. Dejé de llenar mi agenda de cosas que no me acercaban a lo esencial. Empecé a decir que no a proyectos, personas y actividades que drenaban mi energía y me alejaban de mi centro. Me di cuenta de que no necesitaba hacer más, necesitaba hacer con más intención. Y eso me llevó a una práctica que transformó mi existencia. Empezar cada día con un propósito claro. No uno grandioso, no una meta imposible, sino una intención específica y significativa. Hoy quiero escuchar con presencia. Hoy quiero servir con entrega. Hoy quiero actuar con integridad. Porque cuando un hombre vive con intención, no importa si el mundo lo reconoce o no, él sabe que está en el camino correcto, y eso basta. Vivir con propósito no es algo que se alcanza una vez y dura para siempre. Es un trabajo diario, un entrenamiento del alma,
Es elegir conscientemente, una y otra vez, lo que te alinea con lo que valoras. Y sí, habrá días en que falles. Días en que te desvíes, en que olvides, en que caigas. Pero incluso esos días pueden tener propósitos si los usas para aprender, para corregir, para volver. El propósito no exige perfección, exige compromiso. No te pide que lo tengas todo resuelto, te pide que no te rindas, que sigas caminando, aun cuando el sentido todavía no esté del todo claro. Porque hay algo muy importante que descubrí en este camino. El propósito se aclara mientras avanzas. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Empieza con lo que sabes, con lo que intuyes, con lo que resuena en tu interior. Avanza desde ahí, y en el movimiento, en la experiencia, en el roce con la vida, aparecerán señales. Personas, momentos, aprendizajes que te ayudarán a ver más claro. Pero esas señales solo aparecen para quien está en marcha. Quien se queda quieto, esperando certeza, solo encuentra confusión. Quien actúa, aunque sea con dudas, abre el camino. Porque el propósito no se revela en la contemplación pasiva, se revela en la acción consciente. Y eso lo cambia todo. A medida que mis días empezaron a tener dirección, descubrí algo inesperado. Mi energía cambió. Ya no me sentía arrastrado por la vida como si cada jornada fuera una obligación que debía soportar. Empecé a sentirme en control. Y más que eso, me sentía en paz. Porque cuando uno actúa con propósito, la mente deja de pelear consigo misma. Ya no necesitas justificar tus decisiones, ni convencerte de que estás haciendo lo correcto, porque lo sientes. Porque hay alineación entre lo que haces y lo que eres. Y esa armonía es lo que muchos buscan desesperadamente, sin saber que lo único que les falta es vivir con intención. No con perfección, no con control absoluto, solo con intención. La intención ordena. La intención da sentido. La intención transforma cada momento en una oportunidad de avance. Recuerdo cómo incluso las tareas más simples empezaron a adquirir otro valor. Ya no se trataba solo de trabajar para cumplir, de hablar para responder, de moverme para sobrevivir. Cada acción podía convertirse en un acto de expresión consciente. Podía responder un correo con presencia. Podía escuchar a alguien con respeto. Podía cuidar mi cuerpo como un acto de gratitud, no de castigo. El propósito me enseñó que no necesitaba esperar grandes momentos para sentirme realizado. Solo necesitaba estar completamente presente en los momentos que ya tenía. Y ahí, en lo cotidiano, empezó a florecer una nueva forma de vida. Una vida con raíz, una vida con fuerza. Pero también debo decirte esto. Vivir con propósito no siempre es fácil. No es un camino libre de dudas ni de dificultades. Habrá días en que tu entorno no entienda tus decisiones. Habrá momentos en que parezca más sencillo volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no exige profundidad, porque el propósito incomoda, te llama a dar más, te exige mirar de frente tus incoherencias, te pide que te levantes aún cuando no hay aplausos. Y eso requiere carácter. Pero también te da algo que ninguna otra cosa puede darte. Plenitud, esa sensación profunda de saber que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, aunque sea difícil, aunque sea silencioso, aunque no sea reconocido de inmediato. Y por eso quiero hacerte una invitación clara. Si estás escuchando esto, y algo dentro de ti resuena, da un paso. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas empezar. Empieza a actuar como el hombre que quieres ser. Empieza a tomar decisiones que reflejen lo que realmente valoras. Empieza a dejar de vivir para complacer y empieza a vivir para construir. Porque tu vida merece tener sentido y nadie va a darte ese sentido. Tú tienes que crearlo, con coraje, con compromiso, con disciplina. Si este mensaje te ha tocado de alguna forma, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar herramientas, reflexiones y estrategias para ayudarte a construir una vida con dirección. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que te está pidiendo tu alma en este momento? ¿Qué cambio necesitas hacer para empezar a caminar con propósito? Tal vez te estés preguntando si de verdad puedes hacerlo, si tienes la fuerza, el tiempo, la claridad. Déjame decirte algo que he aprendido una y otra vez. No se trata de tener todas las condiciones perfectas, se trata de decidir, de decir, basta. Basta de postergar, basta de actuar como si tu vida fuera un borrador, basta de vivir como si tu historia no importara, porque importa, y mucho. Tienes la capacidad de construir un propósito sólido, uno que te sostenga incluso en los días más oscuros. No necesitas que nadie te lo confirme, solo necesitas recordarlo. Estás hecho para algo más que sobrevivir, estás hecho para impactar, estás hecho para dejar huella, y todo comienza cuando tú lo decides.
Empezar a vivir con propósito no significa que todo se alinee de inmediato o que los resultados lleguen en cuestión de días. La verdad es que al principio puede parecer que nada cambia. Tu entorno sigue igual, tus circunstancias no se transforman de golpe y las dudas aún aparecen en la noche. Pero hay algo que sí cambia desde el primer momento: tu forma de mirar la vida, tu actitud frente a los desafíos, tu respuesta ante las distracciones. Y esa transformación interna, aunque no se vea desde fuera, es la base de todos los grandes cambios que vendrán, porque cuando tú cambias, todo empieza a reorganizarse a tu alrededor. La vida responde al que se compromete de verdad. Lo noté en los pequeños detalles, en la forma en que hablaba, en las personas que comenzaban a acercarse, en las oportunidades que antes no veía porque mi mente estaba desenfocada. No se trataba de suerte, ni de magia, ni de coincidencias. Era el resultado de una mente alineada con un propósito. Una mente que, en lugar de dispersarse en 1000 direcciones, sabía a qué decir que sí y a qué decir que no. Porque vivir con propósito también significa aprender a soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar los caminos que no te corresponden. Soltar las máscaras que construiste para encajar. Soltar todo aquello que te aleja de lo esencial. Y eso, aunque a veces duela, te libera. Muchos se resisten a esto porque piensan que vivir con propósito es una renuncia constante, que es aburrido, rígido, limitado, pero es todo lo contrario. El propósito no te encierra, te expande, te da claridad para elegir mejor, te da fuerza para resistir lo que antes te vencía, te da enfoque para invertir tu tiempo, tu energía y tu corazón en lo que realmente vale la pena. Porque el propósito no es una obligación, es un regalo. Es el privilegio de vivir una vida con dirección, una vida que no se mide solo por lo que logras, sino por lo que significas. Y en este punto quiero decirte algo importante. Si estás buscando claridad, si sientes que algo en ti quiere despertar pero no sabes por dónde empezar, estás en el lugar correcto, no estás solo. Todos los que buscamos sentido hemos pasado por esa incertidumbre. Todos hemos tenido miedo, todos hemos dudado. Pero también hemos aprendido que cada paso, por pequeño que sea, construye el camino. Por eso estás aquí. Porque una parte de ti ya decidió despertar, ya decidió que no quiere seguir viviendo en automático, ya decidió que mereces más. Así que quédate, acompáñame en este proceso. Suscríbete para seguir recibiendo herramientas que te ayuden a construir una vida con intención, porque este es solo el comienzo. Y si quieres dejar una huella más profunda en ti mismo hoy, escribe en los comentarios. Estoy listo para vivir con propósito. No por mí, no por los demás, sino por ti, porque declarar tu decisión es un acto de compromiso. Y todo gran cambio empieza con una decisión clara. No necesitas saber cómo vas a lograrlo todo. Solo necesitas decir, empiezo hoy, porque vivir sin sentido es demasiado caro. Te roba energía, dirección, alegría. Pero vivir con propósito, aunque demande esfuerzo, te lo devuelve todo con creces. Así que hazlo. No por presión, no por culpa. Hazlo porque mereces una vida que te haga sentir orgulloso, y eso está al alcance de tu siguiente decisión. Uno de los mayores obstáculos para vivir con propósito no está afuera, sino dentro de ti. La voz interna que duda, que cuestiona, que menosprecia tus avances. Esa voz que dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que ya cometiste demasiados errores. Esa voz no es tu conciencia, aunque se disfrace de lógica. Esa voz es el eco de tus miedos, de tus heridas, de todas esas veces que fuiste juzgado, rechazado, incomprendido. Y si no la identificas, si no la enfrentas, te arrastrará a vivir una vida por debajo de tu potencial, porque no se puede construir una vida con sentido desde la culpa, la vergüenza o la autocrítica constante. Se construye desde la compasión, desde la autodisciplina, desde el compromiso profundo con tu crecimiento. Yo también escuché esa voz. Me decía que era tarde para reinventarme, que ya tenía un camino trazado y debía seguirlo aunque no me llenara, que si me salía del molde perdería todo lo que había logrado. Y durante un tiempo le creí, pero llegó un punto en que el dolor de seguir ignorando mi llamado interior fue más fuerte que el miedo a empezar de nuevo. Porque uno puede adaptarse al vacío, pero nunca podrá llenarse con lo que no le da sentido. Y fue ahí donde aprendí que la verdadera transformación ocurre cuando te niegas a seguir viviendo una vida prestada. Una vida que otros diseñaron para ti. Una vida sin alma, sin fuego, sin dirección.
No necesitas tener un pasado perfecto para vivir con propósito. No importa si has cometido errores, si perdiste tiempo, si te caíste más veces de las que recuerdas. Eso no te descalifica, te prepara. Porque cada herida, cada tropiezo, cada decepción, tiene algo que enseñarte sobre lo que realmente valoras. Y cuando decides mirar tu historia con ojos nuevos, con la intención de aprender en lugar de juzgar, descubres que incluso lo más doloroso puede convertirse en parte de tu propósito, que puedes usar tu experiencia para ayudar a otros, para tomar mejores decisiones, para construir una vida más auténtica. Vivir con propósito también implica asumir responsabilidad, no victimizarte, no esperar que alguien venga a rescatarte, no culpar al pasado, a la suerte, a las circunstancias, porque mientras más responsabilidad asumes, más poder recuperas. El poder de rediseñar tu camino, el poder de sanar, el poder de construir algo distinto. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie tiene más interés en tu vida que tú mismo, y cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a tomar decisiones que reflejen tu verdadero valor. Por eso te invito a mirar de frente esa voz que duda de ti y desafiarla. A cada pensamiento que diga no puedo, respóndele con una acción. A cada temor que te paralice, respóndele con un paso. No porque no tengas miedo, sino porque has decidido que tu propósito vale más, porque has entendido que tu vida tiene un significado que aún está en proceso de revelarse, y que ese significado no se descubre desde la pasividad, sino desde el movimiento, desde la voluntad de seguir adelante incluso cuando la ruta no es clara, desde la convicción de que mereces construir una vida que refleje lo mejor de ti, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo entienda al principio, porque esa es la vida que valdrá la pena mirar cuando llegues al final del camino. Y esa vida empieza ahora, una vez que entiendes que tu propósito no es algo que te cae del cielo, sino algo que eliges construir con cada acción, cada decisión comienza a tener un peso distinto. Ya no vives por impulso, ni reaccionas por costumbre. Empiezas a elegir, empiezas a decir, esto sí, y esto no, con más firmeza, porque sabes que cada cosa que aceptas en tu vida moldea el rumbo que estás tomando. Ya no puedes permitirte vivir como si no importara, porque importa lo que ves, lo que escuchas, lo que toleras, lo que haces en tu tiempo libre. Todo forma parte de tu dirección, todo te acerca o te aleja de la vida con sentido que quieres construir. Y ese tipo de claridad incomoda, porque te obliga a soltar lo superficial, te obliga a dejar de culpar al entorno, te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy viviendo con intención o solo sobreviviendo? ¿Estoy haciendo lo que hago por convicción o por inercia? ¿Estoy construyendo algo que me enorgullece o solo estoy manteniendo una imagen vacía? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Son las que separan a los hombres que siguen dormidos de los que deciden despertar. Porque vivir con propósito no es un estado emocional, es una elección sostenida. No depende del ánimo, ni del clima, ni de cómo te fue en el trabajo. Depende de tu compromiso contigo mismo. Y cuando esa elección se vuelve hábito, tu vida entera empieza a reflejarlo. Te vuelves más exigente con tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque ya no toleras lo que te hace pequeño. Te vuelves más selectivo con tus palabras, porque sabes que cada una puede construir o destruir. Te vuelves más presente, porque entiendes que el único momento en el que puedes actuar con intención es este, el presente, aquí y ahora. No cuando tengas más tiempo, no cuando tengas más dinero, no cuando todo esté perfecto, ahora, porque el propósito no se posterga, se practica. Empiezas también a notar un cambio en la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas vínculos por necesidad o costumbre. Buscas conexiones auténticas, relaciones que te nutran, que te reten, que te reflejen lo mejor de ti. Te alejas sin culpa de lo que ya no vibra con tu nueva dirección, no por orgullo, por respeto, porque tu energía es limitada, y si vas a vivir con propósito necesitas protegerla. Necesitas rodearte de personas que también estén comprometidas con su crecimiento, personas que entiendan que la vida no es solo sobrevivir, sino construir, aportar, elevarse juntos. Y quizás lo más revelador de todo es que empiezas a disfrutar el proceso, no porque sea fácil, no porque todo funcione de inmediato, sino porque sabes que cada paso, cada caída, cada avance está alineado con algo más grande. Ya no necesitas que todo salga perfecto, necesitas que tenga sentido. Y cuando cada día tiene sentido, incluso los días difíciles tienen valor. Incluso el cansancio se vuelve sagrado, porque sabes que estás luchando por algo que importa. Por una vida que, al final, será digna de ser contada, no porque fue cómoda, sino porque fue consciente, firme, íntegra, vivida desde el propósito. Con el paso del tiempo,
descubrí algo que marcó un antes y un después en mi forma de entender la vida. Vivir con propósito no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. Cuando un hombre empieza a vivir con claridad, con compromiso, con autenticidad, su sola presencia impacta. No necesita convencer, no necesita gritar su mensaje, no necesita demostrar nada. Su coherencia habla por él. Su disciplina inspira. Su manera de caminar por la vida se convierte en una invitación silenciosa para que otros también despierten. Y eso, sin proponértelo, te convierte en un faro. En un punto de referencia para quienes todavía están perdidos en la confusión, en la apatía, en la resignación, porque un hombre con propósito contagia dirección. He visto cómo mi transformación interior comenzaba a reflejarse en mis relaciones. En lugar de buscar agradar, empecé a buscar conectar. En lugar de complacer, empecé a construir vínculos sinceros. Porque cuando uno vive con propósito deja de esconderse. Ya no necesita disfrazarse para ser aceptado. Se muestra tal como es, con su historia, con sus principios, con sus límites claros. Y eso, aunque incomode a algunos, fortalece a muchos otros, porque muestra que es posible vivir desde la verdad, que es posible ser firme sin ser arrogante, que es posible tener claridad sin ser intransigente, que es posible decir no desde el amor propio, que es posible elegir la paz, incluso en medio del ruido. Pero también entendí que este camino exige constancia, que el propósito se nutre cada día con acciones concretas, no con buenos deseos, que no basta con tener intención, hay que tener estructura, hábitos, rutina, porque el propósito necesita cuerpo, necesita horarios, necesita disciplina. De nada sirve tener una visión poderosa si tus días están llenos de caos. Por eso comencé a diseñar mis mañanas, mis tardes, mis noches, no como una prisión, sino como un templo. Un espacio sagrado donde pudiera avanzar con claridad, donde cada momento estuviera orientado hacia lo que realmente quería construir. No fue fácil al principio, pero con el tiempo se volvió natural, porque cuando algo tiene sentido, el esfuerzo se convierte en un privilegio. Y si hay algo que quiero dejarte claro es esto: nadie puede vivir tu propósito por ti, nadie puede tomar tus decisiones, nadie puede cargar con la responsabilidad de tu sentido. Esa tarea es tuya. Y aunque a veces sea solitaria, también es profundamente liberadora, porque cuando entiendes que eres tú quien decide qué significa tu vida, todo cambia. Ya no esperas que el mundo te dé aprobación. Ya no necesitas aplausos, ya no dependes de lo externo para sentirte valioso, porque sabes que estás haciendo lo que viniste a hacer, y eso lo cambia todo. Estás aquí por una razón. Estás escuchando esto por una razón. No es casualidad, no es coincidencia. Es tu alma recordándote que no naciste para sobrevivir. Naciste para vivir con fuerza, con sentido, con dirección. Naciste para impactar, para construir, para dejar huella. Y aunque el camino parezca incierto, lo importante no es ver toda la ruta, es dar el siguiente paso. Con firmeza, con intención, con propósito. Porque una vida bien vivida no se construye en teoría, se construye en práctica, y esa práctica comienza contigo, hoy, aquí, ahora. Llegar a este punto me hizo darme cuenta de algo que antes había pasado por alto. No importa cuán motivado estés, si no tienes una visión clara de hacia dónde vas, terminarás agotado. Puedes trabajar duro, puedes ser disciplinado, puedes incluso aparentar éxito. Pero si no sabes por qué haces lo que haces, todo se convierte en rutina vacía. El propósito es lo que le da dirección al esfuerzo. Es lo que convierte el cansancio en satisfacción, lo que transforma la rutina en crecimiento, lo que convierte cada sacrificio en parte de una construcción mayor. Y sin él te desgastas. Te hundes en el hacer sin sentir. Pierdes el rumbo aunque parezca que avanzas. Por eso, si estás cansado, frustrado o sin motivación, pregúntate: ¿me falta energía o me falta propósito? Yo lo viví. Me exigía al máximo, cumplía con todo, marcaba cada tarea como completada, pero al final del día sentía que no avanzaba. ¿Por qué? Porque no había conexión entre lo que hacía y lo que verdaderamente quería hacer. No había coherencia, no había una meta interna, solo presiones externas. Vivía reaccionando en lugar de decidiendo. Y así fue como entendí que no basta con ser productivo, hay que ser intencional. Porque una vida productiva sin propósito es solo una maquinaria vacía. Eficiente, sí, pero hueca. La clave está en alinear lo que haces con lo que eres. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con visión, con reflexión, con honestidad brutal. Se logra cuando te atreves a parar, a replantear, a rediseñar tu camino.
A veces vivir con propósito requiere tener el valor de destruir lo que ya construiste, de decir, esto ya no me representa, aunque te haya costado años. Porque lo importante no es cuánto invertiste en algo, lo importante es si todavía te lleva a donde quieres ir. Mucha gente se queda atrapada en relaciones, trabajos, hábitos o ciudades solo porque han invertido tiempo, pero el propósito no mira el pasado, mira hacia adelante. Y si lo que tienes hoy no se alinea con el hombre que quieres ser, entonces no es pérdida, es liberación, porque tu propósito no está en lo que acumulas, está en lo que te transforma, en lo que te eleva, en lo que te hace sentir vivo. También aprendí que vivir con propósito no significa que todo tenga que estar claro desde el inicio. Puedes tener dudas, puedes tener miedo, puedes avanzar a tientas, y aún así estar en el camino correcto. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Si sabes hacia dónde vas, cada paso, incluso el más torpe, te acerca. Pero si no tienes dirección, incluso los pasos firmes te alejan. Por eso, antes de avanzar más, detente. Mira tu vida con ojos sinceros. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi visión de vida? ¿Este entorno me potencia o me drena? ¿Estoy construyendo desde el alma o desde la costumbre? Y si la respuesta te duele, no huyas, no lo maquilles, no lo niegues. Úsalo como combustible para cambiar, para limpiar tu camino, para empezar a elegir diferente. Porque vivir con propósito no es algo que sucede, es algo que se elige, día tras día, decisión tras decisión. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, no hay vuelta atrás. Porque ya conociste lo que es vivir con sentido. Y después de eso, nada menos te basta. Y cuando finalmente vives desde el propósito, descubres una paz que no depende de las circunstancias. Ya no necesitas que todo salga como esperabas para sentirte pleno. Ya no estás a merced del juicio ajeno ni del reconocimiento externo, porque tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que representas, de lo que decides sostener aun cuando nadie lo ve, de los principios que eliges cuando es más fácil traicionarlos. El propósito se convierte en tu columna vertebral. Te sostiene cuando todo tiembla, te guía cuando todo es confuso, te recuerda quién eres cuando el mundo trata de hacerte olvidar. Y en esa firmeza silenciosa, en esa convicción profunda, es donde nace el verdadero poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de no traicionarte a ti mismo. Esa clase de vida no es para todos. Requiere coraje, requiere madurez, requiere estar dispuesto a ser incomprendido. Porque el propósito verdadero muchas veces desafía lo establecido. Te hace salirte de lo que es normal. Te lleva a decir no a lo que la mayoría acepta sin pensar. Te exige vivir con un estándar más alto, no porque seas mejor, sino porque ya no puedes tolerar menos, porque sabes lo que está en juego, porque entiendes que tu vida es única, irrepetible, y no hay tiempo que perder. Cada día sin propósito es una traición silenciosa al hombre que podría ser. Y tú lo sabes, lo sientes, lo intuyes. Por eso estás aquí. Por eso has llegado hasta este punto. No necesitas que nadie más lo entienda. No necesitas explicarte, necesitas decidir, con firmeza, con humildad, con determinación, decidir que ya no vas a vivir al azar, que no vas a actuar por impulso, que no vas a permitir que el ruido del mundo silencie la voz de tu alma, porque esa voz es sagrada, esa voz conoce tu camino, y cuando la sigues, aún sin saber exactamente a dónde te lleva, empiezas a sentirte completo, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás completo, estás en paz, estás presente, estás construyendo, y en ese punto el propósito ya no es una meta, es tu manera de estar en el mundo, es tu forma de hablar, de trabajar, de amar, de servir. Ya no te preguntas qué sentido tiene la vida, porque tú le estás dando sentido con cada acto, con cada palabra, con cada elección. Te conviertes en la respuesta, en el ejemplo, en la evidencia viva de que sí se puede vivir con intención, de que sí se puede ser firme sin ser rígido, de que sí se puede tener dirección sin perder sensibilidad, y eso, al final, es lo que queda. No los títulos, no los trofeos, no las apariencias. Lo que queda es la huella que dejaste, el impacto que generaste, la historia que escribiste con tus decisiones. Así que ahora te lo dejo claro. Tú decides, nadie más. Tú decides si tu vida será un reflejo del miedo o una expresión del propósito. Tú decides si tu historia será una repetición de lo que ya conoces o una creación consciente de algo nuevo. Tú decides si vivirás apagado, esperando que algo externo te despierte, o si encenderás tu fuego desde dentro una vez y para siempre. Y si decides lo segundo, entonces ya no hay vuelta atrás.
Porque un hombre que empieza a vivir con propósito, aunque caiga, siempre se levanta. Aunque dude, siempre vuelve a su centro. Aunque sufra, nunca olvida para qué está aquí. Y eso lo hace imparable. ¿Qué pasa si nunca te rindes? Imagina esto por un momento. Estás solo, rodeado de silencio. No hay aplausos, no hay reconocimiento. Solo estás tú, con tus miedos, tus heridas, tus dudas, y una pregunta que no te deja en paz. ¿Y si simplemente no me rindo? ¿Alguna vez te lo has preguntado de verdad? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que podrías lograr, en lo que podrías llegar a ser, si tu única respuesta frente al fracaso, al dolor, al rechazo o al cansancio fuera, voy a seguir? Sin excusas, sin pausas, sin retroceder. El mundo está lleno de historias a medio construir, de sueños que murieron demasiado pronto, de personas que se rindieron justo antes de que la vida les mostrara el premio por resistir. Y eso es lo más doloroso. No lo que no lograste, sino lo que hubieras logrado si hubieras aguantado un poco más. ¿Qué pasa si nunca te rindes? Pasa que la vida te empieza a respetar. Pasa que la adversidad te empieza a temer. Pasa que, incluso sin darte cuenta, empiezas a convertirte en una fuerza imposible de detener. No se trata de ser perfecto. No se trata de tener todas las respuestas o nunca cometer errores. Se trata de seguir, incluso cuando todo dentro de ti te grita que pares. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque se rinden, porque no tienen la paciencia para esperar, porque no soportan el dolor de la incertidumbre, porque se cansan de intentarlo cuando no ven resultados rápidos. Pero tú no estás aquí para ser como la mayoría. Tú estás aquí porque dentro de ti hay algo más, un fuego, un hambre, una voz que no se apaga, aunque el mundo entero te diga que no puedes. Y esa voz, tu instinto, tu alma, tu verdad, te hace esta pregunta: ¿qué pasa si nunca te rindes? La respuesta es dura, pero hermosa. Vas a sangrar, vas a llorar en silencio, vas a sentir que no puedes más. Vas a tener que comenzar desde cero una y otra vez. Vas a ver cómo otros se burlan, cómo te dan la espalda, cómo dudas de ti mismo. Pero también vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a despertar cada día con más claridad. Vas a aprender a confiar, no en las circunstancias, sino en tu carácter. Vas a convertirte en un ejemplo viviente de lo que significa ser imparable. La gente dirá que tuviste suerte, pero no verán las noches de insomnio, las veces que caíste y te levantaste sin testigos, los momentos en los que tu única motivación fue la promesa que te hiciste a ti mismo de no rendirte jamás. Cuando nunca te rindes, ocurre algo que no muchos entienden. La vida comienza a doblarse a tu voluntad, porque tú te vuelves constante, y lo constante, con el tiempo, vence todo. Vence la duda, vence el miedo, vence el fracaso, vence incluso a los imposibles. Mírate. Has llegado hasta aquí, y eso no fue casualidad. Es porque dentro de ti hay algo que se niega a morir. Algo que, aunque ha sido golpeado una y otra vez, sigue de pie. Ese algo es tu verdadero poder, tu decisión de seguir aunque estés cansado, de seguir aunque estés roto, de seguir aunque no veas el camino con claridad, de seguir porque sabes que lo que hay al final de la lucha vale cada gota de sudor. Nunca rendirse no es una frase de motivación barata. Es una filosofía de vida. Es una forma de caminar. Es una manera de mirar al mundo y decir: puede que no tenga todo a mi favor, pero tengo esto. No me vas a quebrar. Y eso, querido amigo, querida amiga, eso es más valioso que cualquier talento. Porque la vida no siempre premia al más fuerte, ni al más rápido, ni al más inteligente, pero siempre termina premiando al que nunca se detiene. Así que vuelve a preguntártelo. Hazlo ahora con la mano en el corazón y la mente firme. ¿Qué pasa si nunca te rindes? Pasa que, un día, te vas a mirar al espejo y vas a entender que valió la pena. Pasa que vas a mirar atrás y no vas a ver excusas. Vas a ver una historia digna de contarse. Una historia escrita con lucha, con fe, con coraje, y con cada letra grabada por tu esfuerzo. Si nunca te rindes, descubrirás algo que la mayoría jamás conoce.
El poder de la transformación en la oscuridad. La gente suele creer que el crecimiento se da cuando todo va bien, cuando hay motivación, cuando hay apoyo, cuando hay resultados. Pero la verdad es otra. Crecemos en el silencio, crecemos en el dolor, crecemos en las noches largas en las que nadie cree en nosotros, excepto nosotros mismos. ¿Sabes qué pasa si nunca te rindes? Pasa que te enfrentas a ti mismo, a tu ego, a tus inseguridades, a tus excusas disfrazadas de lógica. Y eso duele, porque el enemigo más difícil de derrotar eres tú mismo. Las veces que te dijiste, no puedo, las veces que te autosaboteaste, las veces que buscaste una salida fácil, las veces que pensaste que no merecías más. Todo eso empieza a desmoronarse cuando decides seguir, aún sin certezas. Nunca rendirse significa enterrar la vieja versión de ti. Esa que solo avanzaba cuando todo estaba alineado. Esa que esperaba motivación externa. Esa que se paralizaba con el miedo a fracasar. Porque tarde o temprano lo entenderás. El fracaso no es el final. Es la prueba. La prueba para ver qué tan fuerte es tu visión. Qué tan firme es tu decisión. Qué tan real es tu hambre de superación. Mira, nadie te va a aplaudir por levantarte a las 5 de la mañana. Nadie va a celebrar que entrenes cuando estás agotado, ni que estudies mientras los demás se distraen. No vas a recibir medallas por decirle no a la pereza, ni por mantener la fe cuando todo parece perdido. Pero, ¿sabes qué pasará si lo haces cada día? La vida te lo va a devolver multiplicado. Porque mientras los demás retroceden ante el primer obstáculo, tú te estarás templando. Mientras los demás dudan, tú te estás forjando. Mientras los demás se rinden, tú estás construyendo una historia que va más allá del momento. Una historia que se escribe con constancia, con determinación, con coraje crudo, con esa voz interna que susurra cuando todo falla. Sigue. Y un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de algo brutal. Ya no eres la misma persona, ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, ya no te quiebras con lo que antes te rompía, porque lo que ayer fue dolor, hoy es fortaleza, porque lo que antes te destruía, ahora te edifica. Si nunca te rindes, aprendes a ver las caídas no como fracasos, sino como entrenamientos del alma. Entiendes que cada decepción fue una lección, que cada puerta cerrada fue una redirección, que cada noche oscura fue un capítulo necesario para pulir tu carácter. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que comenzaron con fuerza, pero se apagaron con el tiempo. Personas que tenían potencial, pero no tuvieron perseverancia. Personas con grandes sueños, pero con poca resistencia. No seas uno más. No le des al mundo la versión incompleta de lo que podría ser. No dejes que tu historia se pierda en la estadística de los que abandonaron. No te rindas, porque si no lo haces, algo maravilloso ocurre. El universo empieza a alinearse contigo. No de inmediato, no de forma mágica, pero paso a paso, segundo a segundo, cada pequeña acción tuya comienza a abrir puertas invisibles. Personas correctas aparecen. Oportunidades se manifiestan. Recursos llegan de donde menos lo esperabas. Y no es coincidencia, es consecuencia. La consecuencia de haberte mantenido firme cuando era más fácil rendirse. Cada día que no te rindes, te vuelves más sabio, más fuerte, más valiente. Y ese crecimiento no se pierde, no se desvanece, se acumula y se convierte en poder real. Así que sí, dolerá. Habrá momentos en los que pensarás en soltarlo todo. Momentos en los que estarás solo, incomprendido, cansado. Pero también habrá instantes de luz. Pequeñas victorias que nadie ve, pero que tú sabes que valen oro. Porque no te rendiste. Y si hoy te preguntas, ¿cuánto más puedo soportar? Te digo esto. Lo suficiente como para convertirte en alguien que jamás volverá a rendirse. Cuando no te rindes, algo cambia para siempre. Ya no eres simplemente alguien que lo intenta. Eres alguien que se define por su determinación. Eres alguien que ha tomado una decisión irreversible. No me detendré. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. ¿Y sabes qué ocurre cuando tomas esa decisión? Tu mente se adapta.
Tu alma se endurece en lo bueno, tu visión se afina, tu umbral de dolor se eleva, y lo más importante, tu identidad comienza a transformarse. Ya no eres alguien que espera el momento perfecto, eres alguien que lo crea, ya no dependes de la motivación, ahora vives por compromiso, ya no actúas por impulso, actúas por propósito, porque cuando decides no rendirte, dejas de negociar contigo mismo. Ya no te das permiso para ceder ante la duda, ni para tomar atajos, ni para abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Empiezas a vivir con una verdad que muy pocos entienden. La victoria no está en el resultado, está en el carácter que construyes en el camino. Y créeme, nada, absolutamente nada, te va a enseñar más que los momentos en los que estuviste a punto de rendirte, pero no lo hiciste. Porque esos instantes se quedan tatuados en tu espíritu, y cuando vuelvas a caer, recordarás que ya lo has hecho antes, y que también saliste. Esos momentos oscuros se vuelven parte de tu historia, y esa historia, esa lucha, se convierte en tu leyenda personal. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de legado estás dejando? No para el mundo, ni para las redes, ni para el reconocimiento, sino para ti. Para tu yo del futuro, para ese hombre o mujer que un día va a mirar hacia atrás y va a preguntarse, ¿quién fui cuando todo estaba en mi contra? ¿Te rendiste? ¿Te escondiste? ¿Inventaste excusas? ¿O te mantuviste firme, incluso cuando estabas temblando? El que nunca se rinde, construye un legado invisible, uno que no se mide en aplausos, sino en resiliencia. Uno que no se ve en medallas, sino en cicatrices. Porque cada vez que no te rindes, aunque todo duela, aunque no veas el camino, aunque te sientas como el único loco que sigue intentando, estás entrenando tu alma, estás construyendo tu destino, estás enseñándole al mundo que no necesitas garantías para seguir adelante, solo necesitas decisión. Y es ahí donde te vuelves peligroso para la mediocridad, para tus viejos hábitos, para la versión limitada de ti que vivía atrapada en el miedo. Piénsalo por un segundo. ¿Qué pasa si decides no rendirte hoy? Tal vez no veas cambios inmediatos. Tal vez nadie lo note. Tal vez ni tú sientas aún el impacto. Pero habrás ganado algo sagrado. Habrás ganado terreno en tu alma. Porque nunca rendirse no es una acción. Es un estilo de vida. Es una declaración constante. No importa cuánto tarde, no importa cuántas veces caiga, no me detendré. Y eso te coloca en una categoría diferente. Una categoría donde habitan los que marcan historia. Los que construyen imperios con las manos vacías. Los que aman su proceso, aunque duela. Los que siguen adelante cuando el resto se queda esperando milagros. Déjame decirte algo con claridad. Nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a dar un camino sin obstáculos, y eso no es una tragedia, es una bendición. Porque significa que tú puedes crear tu destino desde cero, con tus propias decisiones, con tu coraje, con tu terquedad bendita de no rendirte jamás. ¿Sabes lo que ocurre cuando llevas suficiente tiempo sin rendirte? Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no estás sobreviviendo, estás avanzando, ya no estás escapando del dolor. Estás moldeando tu fuerza con él. Ya no estás huyendo de tus debilidades, estás fortaleciéndote a través de ellas. Y en ese momento entiendes algo que pocos llegan a ver. Que nunca rendirse no solo cambia tu vida, cambia tu manera de ver la vida. Porque ya no ves obstáculos, ves entrenamientos. Ya no ves rechazos, ves redirecciones. Ya no ves finales, ves nuevos comienzos. Y entonces lo entiendes. Nunca rendirse no te garantiza un camino fácil, pero te asegura una vida con propósito, una existencia que vale la pena, un espíritu que nadie puede quebrar. Así que si hoy te preguntas si vale la pena seguir, si vale la pena resistir, luchar, insistir, la respuesta es sí, siempre sí. Porque cada día que no te rindes, estás más cerca de esa versión de ti que el mundo aún no conoce, pero que tú sí puedes ver. Y créeme, esa versión existe. Está al otro lado del esfuerzo. Está detrás de cada día en el que elegiste seguir, cuando todo decía que te detuvieras.
Si nunca te rindes, hay un punto en el que vas a llegar. No es un lugar físico, no es una meta visible, es un umbral interno, el punto de no retorno. Ese momento en el que ya no puedes volver a ser quien eras, en el que ya no encajas en los lugares pequeños, en el que tus viejas excusas ya no te sirven, y tampoco te interesa usarlas. Es el punto donde la incomodidad se vuelve parte de ti, donde el cansancio ya no te detiene, donde el dolor ya no te asusta, porque aprendiste que tú puedes con eso, y con más. Cuando no te rindes, cruzas ese umbral, y lo que viene después no es más fácil, pero es más claro. Porque ya no dudas de lo que quieres, ya no cuestionas tu camino cada vez que hay obstáculos. Ahora sabes que cada dificultad es simplemente el precio que pagas por convertirte en alguien más grande. Y ahí ocurre algo brutal. Empiezas a brillar, pero de otra forma, no con luces, no con elogios, no con fama. Brillas en silencio, brillas en tu disciplina, en tu rutina, en tu compromiso diario. Cuando nadie está mirando, brillas cuando dices que no a lo fácil, cuando te mantienes firme en medio del caos, cuando haces lo correcto aunque nadie lo reconozca. Ese tipo de brillo no se apaga, ese tipo de poder no lo otorga nadie. Ese poder solo lo construye el que no se rinde. Mucha gente quiere resultados sin cicatrices, quieren éxito sin esfuerzo, quieren victorias sin guerra. Pero el verdadero crecimiento, el que transforma tu ADN, solo llega a los que están dispuestos a pagar el precio completo. Y ese precio es seguir avanzando cuando todo dentro de ti grita que pares. ¿Sabes qué más pasa si nunca te rindes? Empiezas a inspirar sin darte cuenta. Te vuelves ejemplo, no por lo que dices, sino por lo que representas. Tu presencia se vuelve incómoda para los que se rinden fácil. Tu constancia desnuda la pereza ajena. Tu fe constante desenmascara la mediocridad de los que buscan excusas. Y eso, aunque no te lo digan, cambia el ambiente donde caminas. Y tú ni siquiera lo haces por impresionar. Lo haces porque ya no sabes vivir de otra forma. Nunca rendirse no es heroísmo, es coherencia. Es mirar tu reflejo en el espejo cada noche y decir, no fui perfecto, pero fui leal a mi visión. No cedí, no traicioné mis principios, no me rendí cuando tenía todas las razones para hacerlo. ¿Y qué vale más que eso? ¿Qué vale más que poder estar en paz contigo mismo? Que poder mirar atrás dentro de 10 años y decir, no me detuve, y por eso hoy estoy aquí. Mira, muchos te van a decir que frenes, que te estás exigiendo demasiado, que no vale la pena tanto esfuerzo, que la vida es más fácil cuando simplemente fluyes. Pero tú no estás hecho para vivir fácil, tú estás hecho para crecer, para superarte, para trascender. Y esa vida no la viven los que se rinden, esa vida la habitan los que, aunque les tiemble todo por dentro, deciden seguir. Porque no te defines por lo que sientes, te defines por lo que haces con eso que sientes. Y si eliges seguir, incluso con miedo, con cansancio, con dudas, con dolor, te conviertes en alguien imparable. No porque no caigas, sino porque cada vez que caes, te levantas más sabio, más fuerte, más enfocado, más cerca. Sí, más cerca. Cada paso que das, incluso si es pequeño, incluso si arrastras los pies, te acerca más a esa vida que mereces. Y un día vas a mirar atrás, vas a ver todo lo que pasaste, todo lo que lloraste, todo lo que superaste, y vas a sonreír con una mezcla de orgullo y humildad. Porque entenderás que el verdadero premio no era el resultado. El verdadero premio eras tú, la persona en la que te convertiste por no rendirte. Si nunca te rindes, te encuentras, finalmente. Te ves con claridad por primera vez, sin máscaras, sin adornos, sin pretensiones. Ves a ese guerrero interior que estuvo enterrado bajo años de miedos, críticas, derrotas y dudas. Y te das cuenta de que todo lo que pasaste no fue castigo. Fue preparación. Cada caída te estaba enseñando algo. Cada noche oscura te estaba forjando. Cada obstáculo te estaba moldeando como el fuego moldea el acero. Y al final de ese camino duro, cuando ya no esperabas nada más, te encuentras contigo. Y ahí lloras. No de tristeza, sino de liberación. Porque entiendes que siempre fuiste suficiente.
Solo necesitabas dejar de rendirte para recordarlo. Y por eso, lo repito. ¿Qué pasa si nunca te rindes? Pasa que rompes cadenas invisibles. Pasa que cierras heridas antiguas. Pasa que dejas de actuar como víctima y comienzas a actuar como creador. Pasa que le gritas al universo, estoy aquí, no me iré, no importa cuánto tarde, no importa cuánto duela, voy a construir mi camino. Y cuando haces eso, todo empieza a cambiar. Tu mente, tu energía, tus relaciones, las puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Porque tú decidiste no rendirte. Y esa decisión lo cambia todo. Pero aquí viene lo más hermoso. Cuando tú no te rindes, le das permiso a otros para que tampoco lo hagan. Te conviertes en una antorcha, en una prueba viviente de que sí se puede, de que vale la pena, de que aunque nadie crea en ti, si tú crees es suficiente. Y ahora escúchame con el corazón. Si hoy estás a punto de soltarlo todo, si estás cansado, si estás frustrado, si no ves resultados, no pares. No ahora, no después de todo lo que has caminado. Porque lo más oscuro siempre está justo antes del amanecer. Y tú ya estás demasiado cerca. No estás leyendo esto por casualidad. No llegaste hasta aquí por accidente. Estás aquí porque dentro de ti hay una voz que se niega a morir. Una voz que sigue creyendo, aunque estés roto. Una voz que no se rinde. Porque sabe quién puedes llegar a ser. Esa voz eres tú. Esa voz es tu esencia. Y es más fuerte que cualquier tormenta. Así que, ¿qué pasa si nunca te rindes? Pasa que un día te das cuenta de que el mayor acto de amor propio fue seguir, incluso cuando no tenías fuerzas. Y ese día, cuando mires hacia atrás, vas a agradecer no haber parado. Vas a agradecer cada noche que lloraste y seguiste. Cada día que te caíste y volviste a intentarlo. Cada vez que nadie te entendió y aún así, tú confiaste. Porque vas a mirar todo lo que superaste. Y vas a decir, con lágrimas en los ojos y fuego en el alma, valió la pena, valió cada segundo, porque nunca me rendí, y por eso, hoy, estoy vivo de verdad. Ahora es tu turno, mírate, estás de pie, has sobrevivido a más de lo que crees. Y aún tienes fuego, no lo apagues, no lo reprimas, no lo rindas, sigue, con miedo, con dudas, con heridas, pero sigue. Porque tu historia no termina aquí. Apenas está comenzando, y el mundo aún no ha visto lo que eres capaz de hacer, cuando decides nunca rendirte. Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque el mundo está en su contra o porque simplemente no era para ellos. Pero la verdad es que el fracaso no nace en los resultados, nace en la mañana. En lo primero que piensa al despertar, en la forma en que empieza su día. Porque cada mañana, sin saberlo, está construyendo su destino. Y si ese inicio está lleno de caos, distracción, duda o desorden, entonces está repitiendo el patrón que lo lleva a los mismos errores, una y otra vez. Yo, Brian Tracy, aprendí que el éxito no es un evento aislado. Es una consecuencia directa de lo que usted hace y no hace al comenzar el día. Si está harto de fracasar, no necesita esperar una oportunidad milagrosa. Necesita entrenar su mañana. Porque cuando controla sus primeras decisiones, controla su rumbo. Y cuando controla su rumbo, el éxito deja de ser una fantasía y se convierte en una estrategia diaria. El fracaso no suele gritar, no llega de golpe. No aparece un día con una etiqueta que dice, esto es lo que te detiene. No. El fracaso se cuela en lo pequeño, se instala en los primeros minutos del día, en la decisión de apagar el despertador y dormir 5 minutos más, en el hábito de revisar mensajes antes de revisar metas, en el pensamiento silencioso de, hoy tampoco será diferente, ahí empieza, en esa primera batalla invisible que la mayoría pierde antes de siquiera levantarse. Porque lo que determina si tendrá un día productivo, enfocado y con intención, no es lo que hace a las 3 de la tarde, es lo que hace en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si empieza el día desde la reacción, desde la confusión, desde la pereza, entonces está entrando a la vida con desventaja. Porque el mundo no espera a que usted se enfoque. El mundo premia a quien ya está en marcha cuando los demás todavía se están despertando. Y aquí está la verdad que muy pocos quieren aceptar. El éxito no se construye con grandes decisiones esporádicas, sino con microdecisiones repetidas todos los días.
La forma en que se levanta, cómo se habla, qué pensamientos permite, qué prioridad le da a sus metas, eso lo forma o lo destruye. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana por moda, ni de seguir una rutina robada de internet. Se trata de tener claridad. Claridad de quién es, de qué quiere y de qué está dispuesto a hacer para llegar ahí. Y esa claridad solo se activa cuando usted dirige su mente en la mañana, no cuando la deja vagar. No puede esperar tener resultados distintos si cada mañana comienza improvisando, si cada mañana arranca con ruido, sin estructura, sin propósito, porque el día no lo forma el reloj, lo forma su intención. La mañana es el campo de entrenamiento de su carácter. Es ahí donde decide si hoy será un día más o el primer día de una vida nueva. Cada vez que abre los ojos y se deja arrastrar por el impulso, el de dormir más, el de evitar la incomodidad, el de pensar en lo que le falta, está reforzando una identidad que lo mantiene donde no quiere estar. Pero cuando decide que su mañana será sagrada, que su primera hora será intocable, que ese momento no le pertenece al mundo sino a usted, entonces algo cambia, se siente, se nota, y ese cambio se acumula. Porque una buena mañana no garantiza un buen día, pero sí lo prepara para enfrentarlo con más fuerza, más claridad, más intención. Y eso, sostenido cada día, transforma todo. Porque la vida no cambia cuando llega la gran oportunidad. Cambia cuando usted deja de desperdiciar las pequeñas, especialmente la que tiene cada mañana. Cada mañana que comienza con prisa, con caos, con distracción, es una mañana que lo aleja de su mejor versión, pero no lo nota. Porque el fracaso matutino no tiene consecuencias inmediatas. No hay alarma que suene cuando decide postergar lo importante. No hay castigo visible cuando se entrega al piloto automático. Solo hay un leve desánimo, una falta de energía, una sensación de estar siempre alcanzando algo que nunca llega. Y con el tiempo, esa sensación se convierte en identidad. Se dice a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en realidad le falta no es motivación, es estructura. Es enfoque. Es una decisión firme de no volver a regalar sus mañanas al desorden. Porque quien no domina su inicio, termina arrastrado por el resto del día. Usted no fracasa por lo que hace en los grandes momentos, fracasa por lo que no hace cuando nadie lo está viendo, por no levantarse cuando prometió, por no escribir lo que quiere lograr, por no visualizar quién quiere ser, por no entrenar su mente en lugar de alimentar la queja. Cada mañana es una página en blanco que puede llenar con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo desgasten. Y lo más peligroso no es tener una mañana desordenada una vez, es tenerla cada día y pensar que es normal. Porque lo que repite sin conciencia se convierte en destino. Y si cada amanecer es igual de tibio, igual de disperso, igual de débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y fuerte? Tiene que diseñar sus mañanas como si diseñara su futuro. Porque, de hecho, eso está haciendo. Lo que hace en esa primera hora después de despertar envía un mensaje a su cerebro. O está aquí para dominar el día, o para sobrevivirlo. Y el cerebro responde en consecuencia. Si empieza con orden, con intención, con dirección, entonces todo lo demás se alinea. Las emociones son más estables. Las decisiones son más firmes. La motivación deja de depender de impulsos externos y empieza a brotar desde su identidad. Pero si inicia reaccionando a mensajes, a redes, a pensamientos de escasez, entonces el caos se apodera de su mente antes de que pueda decidir algo y un día más se le va de las manos. Haga esto, levántese sin negociar con la pereza. Beba agua como primer acto de respeto por su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque sean 5 minutos, a preguntarse, ¿qué necesito hoy para estar orgulloso de mí mismo al anochecer? No qué necesita el mundo, ni su trabajo, ni su entorno, usted. Luego escriba 3 cosas. Una acción que lo acerque a su meta, una actitud que quiere sostener y un pensamiento que no va a permitir hoy. Eso es estructura, eso es dirección y no toma más de 15 minutos. Pero esos 15 minutos valen más que todo un día sin conciencia. Porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que importa al inicio, donde todo comienza. Donde se define si su día será una repetición más o una declaración silenciosa de que está cambiando, esta vez, en serio. Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque no han encontrado su momento, pero la verdad es mucho más cruda y más simple. Fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo desaparece. Porque cualquiera puede tener un arranque de motivación un lunes, pero muy pocos saben mantenerse el jueves. Cuando el cuerpo pesa, cuando la mente duda, cuando el ruido del mundo exige atención inmediata. Y ahí es donde se separan los que avanzan de los que se repiten. No en la intensidad de sus comienzos, sino en la solidez de su continuidad. Porque no importa cuántas veces lo haya intentado,
Si no ha logrado mantener la acción, con o sin ganas, con o sin resultados, entonces seguirá atrapado en el mismo ciclo. Empezar, entusiasmarse, distraerse, rendirse. Y ese patrón se rompe cada mañana, no con fuerza bruta, sino con enfoque preciso. Una mente disciplinada sabe que el verdadero enemigo no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir cada día como si fuera un accidente, como si usted no pudiera elegir cómo quiere sentirse, cómo quiere actuar, cómo quiere responder. Y eso es falso. Usted puede elegir qué pensamientos alimentar, qué hábitos sostener, qué excusas desactivar. Pero no puede elegir si no hay conciencia. Y la conciencia solo aparece cuando se detiene, respira y dirige su mente antes de que el mundo la llene de ruido. ¿Qué está alimentando su mente cada mañana? ¿Qué pensamientos se repiten en bucle antes siquiera de salir de la cama? Porque si empieza el día con culpa, con queja, con comparación, está cavando una trinchera en su propio terreno. Y lo peor, ni siquiera se da cuenta. Lo llama rutina, pero en realidad es autodestrucción lenta. El que no toma control de su primer pensamiento, ya perdió mediodía. Porque el pensamiento guía la emoción guía la acción, y la acción crea el resultado. Si su primer pensamiento es, no quiero levantarme, hoy será pesado, otra vez lo mismo, entonces todo lo que sigue se contagia de esa energía. Pero si su primer pensamiento es elegido, no impuesto, entonces recupera poder. Si decide comenzar el día con dirección, entonces el resto del día ya tiene una columna vertebral. No será perfecto, no será fácil, pero tendrá estructura. Y esa estructura es la que lo sostiene cuando la emoción no alcanza. Tome el control con algo tan simple como levantarse a la hora que prometió, no por obligación, por respeto propio. Luego respire, escriba lo que quiere lograr y visualice, aunque sea por 2 minutos, la versión de usted que ya lo logró. Vea cómo actúa, cómo camina, cómo se habla. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad, pero solo puede alcanzarla si su versión actual comienza a tomar decisiones alineadas con ella. Y todo eso, absolutamente todo, comienza en la mañana, donde se siembra la visión, donde se calibra el enfoque, donde se elige el tono del día. Si no domina ese momento, los demás lo dominarán a usted. Pero si lo conquista, entonces todo lo demás empieza a responder. Porque el mundo obedece a quienes ya se mandan a sí mismos. Y el mejor entrenamiento para eso empieza justo cuando abre los ojos. El error más común de quienes fracasan constantemente no es que no lo intenten, sino que inician el día sin dirección, sin un compromiso real consigo mismos. Y es que levantarse temprano no significa nada si lo hace sin propósito. Tomar café y sentarse frente a una pantalla no tiene peso si no hay intención detrás. Puede pasar el día entero ocupado y terminar igual de vacío, porque la ocupación no es lo mismo que productividad. Y la productividad no es lo mismo que progreso. Solo hay progreso real cuando hay claridad. Y esa claridad se construye desde el primer instante en que abre los ojos. Si quiere dejar de fracasar, no tiene que cambiar todo de golpe. Tiene que comenzar el día con intención, con dirección, con un plan. Uno simple, uno poderoso. Uno que se repita tanto que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable. Y si está aquí, es porque algo en usted ya está cansado de caer en los mismos ciclos. Porque algo dentro de usted sabe que puede más, que merece más, que ha estado postergando por miedo, por duda, por falta de estructura, pero eso puede cambiar, no con palabras, con actos, con una mañana diferente, una en la que usted se mire al espejo y no se vea igual, una en la que, aunque el mundo no lo note, usted sienta algo distinto dentro de sí, determinación, firmeza, silencio poderoso, esa sensación de hoy sí. No porque todo esté resuelto, sino porque esta vez no se va a traicionar, esta vez va a cumplir, aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque cueste, porque usted lo vale. Porque ya no está dispuesto a vivir un día más como si fuera una copia del anterior. Y si estas palabras están resonando con usted, si algo le dice que este es el momento, entonces suscríbase ahora, no por el canal, no por los videos, por usted, para recordarse cada día que hay un camino distinto, que hay una forma más firme, más clara, más enfocada de vivir, que hay un lugar donde se honra el crecimiento, la disciplina y la conciencia, que no está solo, que somos muchos los que decidimos no rendirnos, no postergarnos, no conformarnos. Y cada nuevo suscriptor aquí es un símbolo, un hombre que decidió cambiar su forma de empezar el día, y con ello, su forma de caminar por la vida. Escriba en los comentarios: esta vez, cumplo conmigo. Escríbalo no para mí, sino para usted, para que mañana cuando el despertador suene recuerde esa promesa y la cumpla, porque esa frase sencilla puede convertirse en su código,
en su brújula, en su ancla. Y si la repite lo suficiente, su mente la creerá. Y cuando su mente cree, usted actúa. Y cuando actúa, ya no está repitiendo la historia, está escribiendo una nueva, con tinta de voluntad, con letras de carácter, con páginas llenas de decisiones firmes. Así comienza la transformación, no con un milagro, sino con una mañana distinta. Esta, aquí, ahora. Lo que muy pocos entienden es que cada mañana es una oportunidad de reescribirse. No necesita que cambie el calendario, ni que inicie un nuevo mes, ni que llegue el lunes. Cada día que abre los ojos es una invitación silenciosa del destino. ¿Vas a vivir como ayer o vas a construir algo nuevo? Y esa construcción no es emocional, no se basa en qué tan motivado se siente. Se basa en qué tanto está dispuesto a actuar, aunque no tenga ganas. Porque si su compromiso con usted mismo depende de su estado de ánimo, entonces está atrapado, preso de impulsos, de hormonas, de clima, de entorno. Pero si su compromiso es firme, no importa cómo se sienta, hace lo que tiene que hacer. Se mueve, se ordena, se sostiene, porque su palabra pesa más que su emoción. Lo que separa al que logra cosas grandes del que siempre se queda a medio camino no es inteligencia, ni suerte, ni contactos. Es la disciplina invisible. Esa que nadie ve, pero lo transforma todo. Esa que hace que se levante temprano cuando nadie lo obliga, que lo lleva a planear su día cuando podría simplemente improvisar, que lo hace leer